Bien, en este video vamos a conocer una introducción a lo que sería la propiedad Flex, Display Flex de CSS. Esto nos va a permitir hacer sitios dinámicos y generar estructuras que se puedan ir amoldando a los diferentes dispositivos. La estructura que tengo generada en este momento es dentro de mi HTML. Tengo un div con una clase contenedor y dentro tiene, vamos a dejar solamente dos div, uno que se refiere a ítem 1 e ítem 2, que serían los elementos que están presentes dentro. Los estilos que hacen referencia a estas clases están colocados dentro de una hoja de estilos que está en la carpeta CSS, ¿sí? Esa hoja enlazada, yo tengo acá abierto este documento que tiene las siguientes propiedades. Primero va a tener un box sizing border box, que dijimos que es para que el modelo de caja de CSS no nos sume medidas cuando nosotros vamos poniéndole padding, border y demás, sino que siempre conserve el tamaño que le hemos dispuesto a ese elemento. Luego tenemos la clase contenedor. Recuerden que el selector de clase era un punto y bueno, y la palabra de la clase. Entonces punto contenedor tiene un alto automático, un ancho total del 100%, un color de fondo coral y un padding de todos los lados de 30 píxeles. Si vamos a ver los elementos, también tienen un selector de clase como ítem 1, un color ciano oscuro, un ancho del 50%, un alto del 100 píxeles y una anchura mínima. O sea, no puede medir menos de 300 píxeles esa caja. ¿Bien? Lo mismo para el ítem 2, pero con un color de verde oscuro. Si nosotros guardamos todo nuestro documento y vamos a verlo en el navegador, lo que tenemos es esto, que es un bloque div grande que tiene ese color coral y adentro tiene dos div, un div que hace referencia al primer ítem y otro div que hace referencia al segundo ítem. Entonces ahora lo que nosotros tenemos que hacer es empezar a aplicar la propiedad Flex. Como podemos ver, al no tener esta propiedad aplicada, los elementos tienen una disposición display en bloque, es decir, que ocupan todo un espacio y no se puede colocar nada alrededor. O sea, no se puede colocar este bloque al lado. Nosotros lo que queremos es que este bloque verde oscuro se pueda posicionar al lado del otro elemento. Para eso vamos a aplicar una propiedad que se llama Display Flex. Guardamos. Vamos a ver cómo queda aplicado. Y ahora sí, este elemento se colocó al lado. Lo que hace Flex es generar una una disposición flexible de ese elemento. Entonces pueden agruparse en línea esos elementos ocupando un espacio flexible. Si yo voy achicando la ventana, vamos a ver cómo se van reacomodando los elementos. Bien, hasta que llega un punto en que no se acomodan más. Eso es porque le hemos puesto un ancho mínimo de 300. Si no tuviera este ancho mínimo, yo lo voy a borrar un momento, voy a guardar, actualizo, si se acomodan correctamente, ¿sí? El ancho mínimo lo que hace es decirle, bueno, esto no puede medir menos de esa medida, por más que sea flexible, por más que me estés indicando que tiene que achicarse el 50%, yo tengo una orden de mantenerlo a un mínimo de 300. Si quitamos esa propiedad, nosotros podemos ver cómo si se adapta correctamente. Bien. En este caso nosotros tenemos un solo elemento, perdón, dos ítems dentro de este contenedor. Vamos a ver una propiedad que se llama Flex Direction. En este caso, por defecto, el Flex Direction siempre está en lo que sería row, que row es o significa fila. Si nosotros ponemos la opción row, no vamos a ver ningún cambio porque es la opción que está marcada por defecto. Es como un estilo que ya estaría marcado de antemano. Pero si ponemos row reverse,
y guardamos, vamos a ver que cambia el orden de los elementos. Fíjense que si ahora actualizo, tengo el verde oscuro primero y luego el color de verde más tirando al cian. Ahora, si cambio esta opción y en vez de poner row reverse pongo column, estos elementos, vamos a actualizar, se van a apilar, es decir, van a estar uno arriba del otro, porque mantienen una disposición en columna. Y si pongo column reverse, guardo y actualizo, fíjense que cambia el orden. Entonces el flex direction lo que hace es que los elementos se dispongan horizontal o vertical según la opción que nosotros marcamos acá, ¿sí? Le vamos a dejar row, que es la opción por defecto. Volvemos a nuestra configuración. Algo muy común es que lo que nosotros queremos hacer es que los elementos ocupen, por ejemplo, el ancho de la pantalla, así en 50% cada uno, pero cuando yo achico, como tengo poco espacio, que los elementos pasen a ocupar el 100% y que este elemento caiga abajo. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es agregarle un flex wrap. El flex wrap lo que hace es decirnos si tiene que cortarse o no, o sea, si puede caer el elemento o no. Por defecto viene seleccionado la opción no wrap, o sea, en este momento se está comportando como no wrap, no deja ir el elemento abajo. Nosotros le vamos a poner la opción wrap para que corte y pueda caer el elemento, pero tenemos un pequeño detalle, que es que nosotros digamos, no sabe cuándo hacer el corte, porque realmente si nosotros a los elementos de abajo le hemos dicho que tengan un ancho del 50%, directamente no sabe cuándo tiene que hacer la caída. Por eso es que nosotros teníamos una propiedad acá de min width, perdón, de 300 píxeles. La voy a copiar en ambos elementos. Entonces de esa manera, si guardamos y refrescamos, vemos que un elemento cae, digamos, acá lo tenemos dispuesto uno al lado del otro, pero cuando ya no entra el elemento, es decir, no hay espacio suficiente para los dos, porque tienen que tener un mínimo de 300, tiene que cortarse, y corta y el elemento se apila de otra manera. Bien, esto lo podemos hacer con tantos elementos como nosotros queramos. Si nosotros agregamos más ítems, yo voy a hacer más div como si fuesen más ítem, por lo menos 4. Este sería el 3, este sería el 4. Guardo hasta acá, voy a agregar los estilos para esos elementos. Sabemos que van a ser iguales, solo que van a cambiar los nombres, ítem 3 e ítem 4. Y además el ítem 3 le vamos a poner otro color. Le vamos a poner otro color también al ítem 4. Guardamos, actualizamos y vemos que tenemos los 4 ítems. Bien, fíjense lo que tenemos acá. Ahora que tenemos 4 ítems y cada uno ocupa un 50%, los elementos se van apilando primero en una fila. El primero ocupa el 50%, el segundo ocupa el 50%. Como ya no entran más, porque tienen que tener el 50%, hace un wrap, que es decir, caer a la siguiente línea y colocar los otros dos. Si nosotros quisiéramos que estén todos en una línea, es decir, que entren todos en una línea, tendríamos que cambiar este valor del 50%. Lo voy a seleccionar todo junto y voy a cambiar al 25%. Lo guardo, ahora actualizo y tengo los 4 en una línea. Si voy achicando, fíjense como cada uno se va achicando. Cuando llego al mínimo de 300, empiezan a caer. Cae el primero, cae el segundo y ahí caen todos directamente, ¿sí? Se apilan de otra manera. Eso es para trabajar con lo que sería Flex.
puede pasar también que los elementos no tengan realmente un ancho de 25%, sino que tengan otra medida, que tengan una medida fija, por ejemplo 50 píxeles. Le vamos a poner a todos 50 píxeles. Para eso tendremos que quitar la medida min width porque no la vamos a necesitar en este caso. Guardamos, actualizamos y acá vemos cómo funciona nuestro flex. No tiene ninguna caída, su medida no se va achicando ni agrandando porque no le hemos puesto porcentaje. No ocupa un porcentaje de acuerdo a la pantalla, sino que ocupa una medida fija. El píxel es una medida fija. ¿Qué pasa con estos elementos? Yo puedo también ubicarlos en diferentes posiciones dentro del contenedor. Si yo quiero que estén ubicados al medio, voy a usar un Justify Content. Puedo ponerle Center. Lo voy a guardar. Y veo que se posicionan, perdón, en el centro horizontalmente. También puedo ponerle la opción Flex Send. Y vamos a ver que se ocupan al final de la línea vertical. Horizontal, perdón. También tenemos una opción, vamos a suponer que no todas tienen la misma medida, vamos a ponerle que todas tengan en cuanto al alto. Algunos tienen 100 de alto y le vamos a poner que otros uno tenga 80, el otro tenga 70 y el otro más tenga 60. Guardamos. Alguno me quedó muy alto, uy, 700 le puse ese. Bueno. Ahí está, tenemos un conjunto de elementos, están todos con diferentes alturas. Siempre por defecto la alineación de esos ítems va a ser al top, es decir, arriba. Pero nosotros eso lo podemos cambiar dentro del contenedor. Recuerden que lo que cambia la alineación de los elementos es el contenedor, siempre que tenga el display flex. Entonces vamos a ponerle un align items y le vamos a poner center, por ejemplo. Actualizo y ahí puedo ver cómo quedan todas alineadas como una línea imaginaria, ¿no? Una línea horizontal, quedan todos agrupados. Luego tengo la opción Align Items Flex End, por ejemplo, o Flex Star. Flex Star los deja todos arriba y Flex End los deja todo abajo. Y tengo una opción Stretch. Lo que hace Stretch es darle a todos la misma altura en caso de que no tengan una altura fija. Es decir, si tenían una altura en porcentaje, les va a dar a todos la misma altura. Como estos tienen una altura fija, no puede hacerlo, ¿sí? Pasa lo mismo con el Justify Content. Tiene una opción que es Space Between. Si guardamos, lo que vamos a ver es que se dispersan a todo lo largo de la pantalla. Nosotros podemos tener los elementos separados. Entonces con esto podemos jugar a posicionar los objetos como nosotros queramos. Vamos a dejar vamos a sacar el Space Between, le vamos a poner Center. Este no lo vamos a utilizar. Le vamos a dejar a todos el mismo alto, de todas maneras. Y lo que vamos a hacer es quitar por último estos 50 píxeles fijos, porque en este caso no nos sirve tanto, y le vamos a poner 25 para que ocupen toda la pantalla. Ahora sí, vamos a actualizar y ahí vemos cómo ocupan toda la pantalla. Pero lo que vamos a querer ahora es que cuando llegan a una determinada medida, los elementos empiecen a caer. En este caso tiene el flex wrap, o sea que tienen que empezar a caer, pero para eso la medida tiene que cambiar. Para hacer que una medida cambie dinámicamente, cuando uno tiene otro tamaño de pantalla o tiene un celular o un dispositivo móvil en general, se aplica lo que se conoce como media queries,
Las media queries son unas clases especiales que nosotros vamos a utilizar, en el cual le vamos a indicar a partir de qué medida, por ejemplo, le vamos a poner min width $600 píxeles. Esto quiere decir que los estilos que escribamos dentro de esta llave, de las llaves que están declarando esto, tienen que tener como mínimo, en realidad vamos a poner como máximo, pueden funcionar de las dos maneras, es decir, tienen la opción máximo y mínimo, lo vamos a hacer con máximo para que solo se aplique a las resoluciones de pantalla de 600 píxeles o menores a eso. Es decir, estas reglas que nosotros escribamos acá se pueden aplicar en pantallas que tengan como máximo un ancho de 600 píxeles. Eso es lo que está indicando ahí. Y entonces acá, ¿qué vamos a escribir? Vamos a escribir las mismas reglas que nosotros tenemos acá, es decir, en realidad las mismas clases con las reglas que nosotros queramos. Por ejemplo, nosotros vamos a querer que ahora el ítem 1, el ítem 2, digamos, cuando nosotros ponemos coma, podemos ir aplicando la misma regla a todos. El ítem 3 y el ítem 4. Ay, perdón, me olvidé los puntos. Ahí está. Abro llaves porque estas reglas son para estos elementos y les digo, por ejemplo, que ahora tengan de ancho width 100%. Guardo. Antes de actualizar, lo voy a llevar como estaba antes. Actualice. Y ahora fíjense que si yo achico, no me está funcionando y algo que me olvidé. Ah, acá los puntos. Me olvidé ponerle los puntitos. Guardo. Dice que ahora debería funcionar. Es decir, yo tengo... Ahí actualice. Tengo esta situación. Tengo más de 600 píxeles en este momento. Si yo... Voy a apretar F12 para ver la consola. Esto me permite que cuando yo muevo, fíjense que aparecen los píxeles en pantalla. En este momento tengo de ancho 1149. Quiere decir que la regla que se está aplicando son estas que están acá. Las de 600 no se están aplicando porque yo no tengo 600 píxeles. Si yo voy achicando, cuando llegue a un valor de 600 píxeles, fíjense, o menor, fíjense que ahora cambia la disposición y cada uno de los elementos pasa a ocupar el 100% de la pantalla, no el 25%. Es decir, que esas reglas media query funcionan para diferentes tamaños de pantalla. Y eso puede funcionar no solo con Flex, sino que puede funcionar para cualquier tipo de elemento. Supongamos que nosotros queremos que cuando se achica la pantalla, el padding que tiene el contenedor, el padre, desaparezca, se vuelva cero y todo quede como al borde. Entonces lo que vamos a hacer es otra regla que tiene que estar dentro del media query. Va a ser contenedor y a este le vamos a poner entonces padding 0 píxeles, porque nosotros teníamos arriba que el contenedor tenía un padding de 30. Ahora le decimos no, directamente 0. Voy a actualizar. Entonces tenemos el padding de 30 cuando tenemos medidas mayores a 600 y cuando estamos llegando a 600, fíjense que se fue el padding. Bueno, y se acomodaron los elementos de otra manera porque ahora tenemos el 100% en cada uno de los elementos. O sea que estos media query funcionan para todas las reglas que nosotros queramos. Esas reglas tienen que ser las mismas que tenemos acá, solo que tenemos que cambiarle algún elemento. Esto lo que va a hacer es pisar esa regla anterior que había, pero solo se va a cumplir cuando se esté cumpliendo esta condición, ¿sí? Yo acá le puse la medida 600, pero puede ser cualquiera, puede ser 700, 800, 1200. Pueden tener más de una regla, es decir, pueden tener otra regla que sea cuando tenga máximo, por ejemplo, 900. Lo que va a hacer esta, voy a borrar esto,
no queremos que pase. Por ejemplo, le vamos a poner un padding de 10. Guardo. Voy a primero estirar. Actualizo. Entonces tenemos el padding de 30. Cuando lleguemos a 900, vamos achicando, achicando, achicando. Cuando llegamos a 900, fíjense ahí el padding cambió a 10. Y si seguimos, el padding se va, queda en 0, porque estamos aplicando ahora esta media query. Y bueno, y cambian el resto de los elementos. Podríamos tener una regla, 2 reglas, 3 reglas, todas las reglas que quisiéramos dentro de cada media query. Eso lo definimos nosotros, es a elección, ¿sí? Entonces, la combinación de Flexbox más las media query nos pueden ayudar a nosotros a generar un contenido dinámico para diferentes dispositivos móviles, es decir, que sea un diseño responsivo y se vaya adaptando a cada situación, ¿sí? Puede pasar, vamos a hacer un último ejemplo, que a ítem 1, por ejemplo, punto ítem 1, le vamos a cambiar el color, le vamos a poner que su background color sea chocolate, y el que tenía era un dark cyan. Guardamos. Y ahora, entonces voy achicando. Cuando llegue a 600 no solo se van a acomodar, sino que fíjense que el ítem 1 cambió de color. Es decir, todas esas cosas ustedes las pueden manejar según las reglas que vayan poniendo acá, ¿sí? Recuerden siempre que estas reglas van a ir pisando, cuando se cumpla la condición, las reglas generales que ustedes habían definido anteriormente, ¿sí? Bueno, eso sería como una introducción al trabajo con Flexbox y con media queries. Nos vemos en el próximo video. Si te gustó el video, déjanos un like. Podés suscribirte para mantenerte al tanto de los últimos videos. Y si tenés alguna duda, déjanos un comentario. Nos vemos en el próximo video.